Ya. Mm, Ok, ahora vamos a tomar el segundo grupo de miocardiopatías, que es una miocardiopatía dilatada. Ok, el mismo mecanismo. ¿Cómo se presenta una miocardiopatía? Con insuficiencia cardíaca. Fenotípicamente, por cualquier estudio, tienen que ver que el corazón esté dilatado. Primero tienen que descartar las causas secundarias, valvulopatías, isquémicas, hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedades congénitas, ¿no? O cardiopatías congénitas. Cuando han descartado todo eso, piensan que es una miocardiopatía dilatada primaria. Ojo, estamos hablando de las miocardiopatías primarias. Por lo tanto, el concepto de una miocardiopatía dilatada es que esta es una enfermedad de músculo cardíaco, como ya dijimos, pero que de causa no isquémica, porque la primera causa de miocardiopatía dilatada es la enfermedad coronaria o la cardiopatía isquémica. Por lo tanto, se tiene que descartar miocardiopatía isquémica para poder definir como una miocardiopatía dilatada primaria, ¿ya? Esto produce una disfunción tanto de la estructura como de la misma función del ventrículo izquierdo, del corazón. ¿Ya? Esta miocardiopatía se caracteriza por cardiomegalia e insuficiencia cardíaca. Todas producen insuficiencia cardíaca. Pero la característica de esta es que el músculo o el corazón está grande, miocardiopatía dilatada. ¿Cómo se clasifica una miocardiopatía dilatada? Pues puede ser genética, que este es el grupo del que nosotros estamos hablando, las genéticas, ¿no? Pero existen causas secundarias de miocardiopatía dilatada, que son la infección, las enfermedades autoinmunes, la sobrecarga de volumen, las drogas, las metabólicas endocrinas y la periparto, ¿ya? Entonces, nosotros estamos hablando técnicamente de este grupo. Así como hablamos de la miocardiopatía hipertrófica genética, ahora estamos hablando de la miocardiopatía dilatada genética. Estas son causas secundarias, pero obviamente las menciono porque es todo lo que ustedes deberían pensar apenas ven una miocardiopatía dilatada. Entonces, cuando ustedes ven una dilatada, dicen, esto puede ser por infección, por una enfermedad autoinmune, por una cuestión tóxica o de sobrecarga de volumen, puede ser farmacológica, puede ser endocrina o metabólica o puede ser periparto. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando ustedes ven una miocardiopatía dilatada es descartar que sea isquémico. Y para descartar que sea isquémico, pues existen múltiples pruebas, ¿no? La ecocardiografía, la angiografía coronaria, el angiotenus coronario, etcétera, 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 para descartar que sea isquémico. Y también para descartar que tenga una causa secundaria como infección, metabólicas, drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la miocardiopatía dilatada, esta diapositiva me la debo haber clonado de algún lugar porque en general yo no hago este tipo de diapositivas. Vamos a esperar que termine de dar la vuelta, que me marea un poquito. Ahí está saliendo el otro. Otro motivo por el cual no es mío es obviamente por los colores, ¿no? Y ya está, ahí está. Entonces dice, una miocardiopatía dilatada puede tener factores genéticos, alteraciones autoinmunes o infecciones virales, ¿no? Las virales son las que producen las famosas miocarditis. Pero hablando estrictamente de las genéticas, lo que encontramos es una mutación del ADN, ¿no? Que va a producir una alteración miocárdica, va a producir la dilatación del miocardio. Este sí es más mío, bueno, aunque tampoco es mío, pero vean ustedes que la dilatación del ventrículo izquierdo causa básicamente una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Recuerden que en la hipertrófica el problema es la relajación, porque está muy grueso, le cuesta dilatarse, le cuesta relajarse. En este caso, la miocardiopatía dilatada está tan dilatada que le cuesta contraerse. Entonces, si bien es cierto, la miocardiopatía dilatada tiene disfunción diastólica, también tiene un componente, y tal vez mayor, de insuficiencia sistólica del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, si el ventrículo izquierdo está dilatado, produce una disfunción sistólica, o sea, no se contrae. Al hacer disfunción sistólica, la fracción de eyección cae. Al la fracción de eyección caer, aparecen los mecanismos compensatorios, y los mecanismos compensatorios son de retención de fluidos y vasoconstricción. Retención de fluidos y vasoconstricción. Pero doctor, esto lo vimos en hipertensión, pero para que vean que esto también interviene en la falla cardíaca. Ok, entonces una miocardiopatía dilatada se caracteriza por ¿qué? ¿Qué cosas caracterizan una miocardiopatía dilatada? La disminución de la contracción, sí. La fibrosis, todo el músculo está fibrótico, sí. Y un incremento del radio, sí.
¿Cuáles son los tres principales componentes de una miocardiopatía dilatada? La disminución de la contractilidad, la fibrosis y el incremento del radio de las cavidades. Por segunda vez, ¿cuáles son los tres componentes de una miocardiopatía dilatada? La disminución de la contracción, la presencia de fibrosis y un incremento del radio de la cavidad. Por tercera vez, ¿qué caracteriza una cardiopatía dilatada? La disminución de la contracción, la presencia de fibrosis y un incremento del radio de las cavidades. Todo esto origina toda la fisiopatología de la que estamos hablando. La caída de la fracción de eyección, la disminución del volumen sistólico, la disminución de la relajación, la fibrosis produce disminución de la relajación, ¿no? La disfunción diastólica, la sobrecarga de volumen, el incremento de la demanda de oxígeno, ¿no? Y el mismo incremento del radio, las insuficiencias valvulares. ¿Por qué? Porque si normalmente yo tengo una válvula tricúspide y una válvula mitral, pero doctor, ¿por qué pone la mitral por encima de la tricúspide? Obviamente porque anatómicamente la mitral está por encima de la tricúspide, ¿no? Entonces esta es la tricúspide y esta es la mitral. Pero ¿qué pasa cuando el corazón se dilata? Cuando el corazón se dilata, el anillo se dilata y al dilatarse el anillo, las válvulas no cierran bien. Obviamente no cierran porque ya hay más espacio. Entonces produce tanto insuficiencia mitral como insuficiencia tricúspidea. Cuando el corazón es normal, la válvula cierra bien. Esa es la causa por la cual produce insuficiencia mitral y tricúspidea. ¿Ya? ¿Esto cómo se llama? Incremento del radio. Desde acá sería el radio, ¿no? Porque todo esto es diámetro. Ok, entonces lo que produce una miocardiopatía dilatada es una disfunción sistólica. ¿Por qué? Por un incremento del radio de la cavidad, por una disminución en la contractilidad, ¿no? Por una disminución de la contractilidad y la fibrosis, los tres principales componentes de la cardiopatía dilatada. Entonces se produce una disfunción sistólica, En la disfunción sistólica, lo que se reduce es la contractilidad. Y otra vez volvemos al bucle de presión-volumen. Por eso es tan importante que hayan llevado su clase de fisiología y les hayan explicado el bucle de presión-volumen, ¿no? En el bucle que explica la disfunción sistólica, la presión telesistólica del ventrículo izquierdo, que es este punto, que ustedes ya deben saber, se desplaza hacia la derecha. Mientras que en la disfunción diastólica, el punto de presión telediastólica del ventrículo izquierdo se desplaza hacia arriba. Otra vez, en la disfunción sistólica, el punto de presión telesistólica se desplaza hacia la derecha. En la disfunción diastólica, el punto de presión telediastólica se desplaza hacia arriba. Por tercera vez, en la disfunción sistólica, el punto de presión telesistólica se desplaza hacia la derecha. Y el punto de presión telediastólica se desplaza hacia arriba en la disfunción diastólica. ¿Ok? Esas son las características. Obviamente lo que se le va a preguntar no es algo tan simple. Se le va a preguntar cómo se comportan los bucles de presión-volumen en su examen, ¿no? Tanto de la función sistólica como de la diastólica, porque ustedes entenderán que estas miocardiopatías se caracterizan por la disfunción sistólica y diastólica y es lo que tienen que aprender. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el volumen que va a eyectar el ventrículo izquierdo? Con el volumen que va a eyectar el ventrículo izquierdo, pues obviamente el ventrículo izquierdo al tener un mayor radio, al tener una disminución de la contractilidad, el volumen sistólico que va a salir del ventrículo izquierdo a través de la aorta será disminuido. ¿Qué explica el concepto? ¿Qué explica el concepto de una dilatación del ventrículo izquierdo? Otra vez, Laplace. La ley de Laplace nos habla de la relación entre el radio del ventrículo izquierdo, la presión dentro del ventrículo izquierdo, el radio del ventrículo izquierdo, el grosor de la pared y el componente tensional de la pared del ventrículo izquierdo. Entonces ustedes entenderán que cuando existe una fuerza que se aplica, una fuerza que se aplica sobre un punto se llama presión. Cuando esa presión se incrementa el estrés de la pared porque esta fuerza intenta deformar la pared del ventrículo izquierdo y le genera estrés o también llamado strain, ¿no? Strain. Este strain o este estrés de la pared intenta compensarse como incrementando el grosor de la pared. Es como que ustedes levanten pesas todos los días. Si ustedes levantan pesas con un solo brazo, el incremento de la presión que le cuesta al brazo levantar ese peso
va a generar estrés en el músculo cardíaco y la manera en que el músculo cardíaco distribuye ese estrés es incrementando su grosor. ¿Qué, doctor? O sea que en la miocardiopatía dilatada también va a haber hipertrofia. Sí, también hay hipertrofia, pero hacia afuera, de forma excéntrica, de forma excéntrica. Mientras que en la miocardiopatía hipertrófica, la hipertrofia es concéntrica hacia adentro, en la miocardiopatía dilatada, la hipertrofia es excéntrica hacia afuera. ¿Sí? Porque tiene un incremento del radio. Un incremento del radio, ¿no? Acá se explica bastante bien. ¿Qué explica? La ley de Laplace. No, estas serían buenas preguntas para su examen, para que puedan llevar su calculadora. Ojo, estos me hace recordar, siempre para sus exámenes tienen que llevar una calculadora para que puedan resolver los problemas que se les van a plantear. Entonces, entonces nosotros recordamos que la ley de Laplace nos habla de cómo se distribuye la tensión parietal a través de la pared del ventrículo izquierdo para distribuir la presión y el cambio del radio, ¿no? Aquí están las diferentes posibilidades. Y esto es lo que explica, pues, por qué se dilata o por qué se engruesa un ventrículo izquierdo, ¿no? Por la sobrecarga de presión, el músculo está más grueso. Sobrecarga de volumen, el ventrículo izquierdo se dilata, ¿no? Sobrecarga diastólica, sobrecarga sistólica. Sobrecarga de presión, sobrecarga sistólica. Sobrecarga de volumen, sobrecarga diastólica. Y es por eso que en el electro buscamos sobrecarga sistólica y sobrecarga diastólica, porque ya tenemos hipertrofia. Ok, entonces, ¿cuáles son los síntomas de una miocardiopatía dilatada? Ojo, por tercera vez, la sobrecarga de presión me da sobrecarga sistólica y la sobrecarga sistólica me vuelve grueso el corazón. Y en el electro se ve como hipertrofia más sobrecarga sistólica, como es infranivel del ST con T negativa. La sobrecarga diastólica produce sobrecarga de volumen, o viceversa. La sobrecarga de volumen produce sobrecarga diastólica. La sobrecarga diastólica dilata el ventrículo izquierdo, pero hace una hipertrofia de tipo excéntrico. Por lo tanto, yo voy a encontrar hipertrofia del ventrículo izquierdo con sobrecarga diastólica, o sea, hipertrofia del ventrículo izquierdo con ondas T prominentes y picudas. Ok, entonces la miocardiopatía dilatada se presenta básicamente por insuficiencia cardíaca, como ya les comenté, por dolor precordial, obviamente porque se incrementa el radio, incrementa el grosor, incrementa la tensión parietal, comprime las arterias coronarias y altera la oferta y la demanda y se expresa como angina. ¿Qué más va a producir? Palpitaciones, sí, porque hay un componente fibrótico que produce arritmias, edemas, porque ya dijimos que va a haber un patrón congestivo y la exploración física de una miocardiopatía dilatada son todos los componentes de insuficiencia cardíaca. Eso lo vamos a ver en valvulopatías, no se preocupen. Esto es lo que básicamente le pasa a una persona que tiene una insuficiencia cardíaca o por miocardiopatía dilatada, que tiene un incremento o un patrón congestivo producto de la sobrecarga de presiones y sobrecarga de volumen. Ok, ¿cuáles son los factores de mal pronóstico en una miocardiopatía dilatada? O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué tengo que buscar sí o sí porque este paciente va a ir mal? O sea, lo pone en alto riesgo. Si se dan cuenta, las miocardiopatías primarias tenemos que cuantificar el riesgo de que mueran. Por lo tanto, ¿qué factores tienen mal pronóstico en estas dilatadas? Ojo, que yo tenga el sodio sérico disminuido, que tenga aumento de noradrenalina, que presente arritmias ventriculares, que tenga edad avanzada, que tenga presiones de llenado muy altas. Entonces, ¿qué cosas se repiten con respecto a la hipertrófica? Las arritmias, la edad, la cantidad de hipertrofia, ¿no? La cantidad de hipertrofia, la edad avanzada y la presencia de arritmias son de mal pronóstico en general en todas las miocardiopatías. Si yo tengo una miocardiopatía y tiene mucha arritmia, es muy probable que ese paciente sea de alto riesgo, ¿no? Si tiene mucha edad, es de muy alto riesgo. El diagnóstico de una miocardiopatía dilatada básicamente puede ser por ecocardiografía, donde vemos un ventrículo izquierdo dilatado, ¿no? También podemos ver básicamente en la placa de tórax una silueta cardíaca muy dilatada y ¿deducimos que es una dilatada? No. ¿Por qué? Porque la placa de tórax es simplemente una sombra del corazón. ¿Cuáles son las tres causas de un incremento de silueta cardíaca en la placa de tórax? 1, miocardiopatía dilatada. 2, efusión pericárdica. Número 3, anomalía de Epstein.
Las tres causas de un incremento de la silueta cardíaca son una miocardiopatía dilatada primaria o secundaria, y si no es una cardiopatía dilatada, es una efusión pericárdica o un derrame pericárdico. Si no es un derrame pericárdico, están frente a un Epstein. En el electrocardiograma, ¿qué vamos a encontrar? Como ya les dije, hipertrofia con sobrecarga diastólica. Sí, pero también podemos encontrar fibrilación auricular como principal arritmia producto de la dilatación de las cavidades, ¿no? El ecocardiograma, ¿qué es lo que le va a mostrar? Obviamente les va a mostrar, a ver, ¿qué les va a mostrar un ecocardiograma? Si yo tengo un ventrículo izquierdo que está dilatado, ¿cuáles son los tres componentes? Incremento del radio, disminución de la contractilidad, ¿no? Disminución de la contractilidad y incremento del grosor de la pared. Entonces, si disminuye la contractilidad, la fracción de eyección, la llamada FEBI, está disminuida. En el ecocardiograma, la FEBI estará disminuida. ¿Qué más? Las cámaras cardíacas estarán dilatadas, una gran dilatación. ¿Qué más? Como el anillo está dilatado, ocurre insuficiencias valvulares. Entonces, los tres principales hallazgos de una miocardiopatía dilatada en el ecocardiograma son cavidades dilatadas, fracción de eyección reducida e insuficiencias valvulares. No se necesita hacer un cardiólogo para darse cuenta si es que sabemos la fisiopatología. Los tres principales son cámaras dilatadas, fracción de eyección disminuida e insuficiencias valvulares. Esto básicamente, este es un electrocardiograma típico de la miocardiopatía dilatada. Un incremento de voltaje con componente diastólico, ¿no? Con componente diastólico, y hace bajo voltaje en frontales y alto voltaje en precordiales. Okay. ¿Cuál es el diagnóstico de la miocardiopatía dilatada? Básicamente ecocardiográfico. ¿Qué tenemos que hacer? Si lo que tenemos nosotros es una miocardiopatía dilatada y la principal forma de presentación es la insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección reducida, por lo que ya dijimos, entonces el tratamiento será de la insuficiencia cardíaca. Y en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca lo veremos más adelante. Pero lo que tienen que llevar es que la miocardiopatía dilatada se presenta como insuficiencia cardíaca o como FEBI reducida. El tratamiento tiene que ir dirigido hacia la insuficiencia cardíaca, hacia la insuficiencia cardíaca. Obviamente, si se dan cuenta, no les voy a preguntar tratamiento, porque el tratamiento va a ir cuando llevemos la clase de insuficiencia cardíaca o valvulopatías. Lo que les voy a preguntar es fisiopatología de la miocardiopatía hipertrófica, fisiopatología de la miocardiopatía dilatada y de la restrictiva. Y las causas. Bueno, el tratamiento es el tratamiento propio de la insuficiencia cardíaca, de eso no vamos a hablar. Este es el algoritmo base del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Donde entran los diuréticos, los YECA, los betabloqueadores. Eso lo vamos a ver cuando llevemos insuficiencia cardíaca. Diuréticos para disminuir los edemas, los YECAs para mejorar la mortalidad en este tipo de pacientes, los betabloqueadores para mejorar mortalidad, igual los inhibidores de aldosterona, los agentes antiarrítmicos, porque ya sabemos que tanto las hipertróficas como dilatadas producen arritmias, y la anticoagulación, porque como toda la cámara está dilatada, la sangre hace estasis y se generan trombos, entonces tenemos que anticoagular. Y el principal dispositivo para eliminar las arritmias que le puede causar la muerte súbita son el cardiofibrilador implantable o la terapia de resincronización cardíaca. O, por último, cuando ya no sabemos qué hacer, el trasplante cardíaco. ¿Ok? Tienen 5 minutos más para poder descansar y vamos con la última parte, que es la miocardiopatía restrictiva.